coordinador nacional de la Corriente Clasista Combativa y dirigente nacional del PCR. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Emilio? Muy buenas tardes. Bueno, gracias, Juan Carlos. Quería hablar con vos por lo que pasó ayer, a ver cómo analizabas estas elecciones legislativas que hubo en la República Argentina, estas elecciones que nos dio sorpresa, por lo menos algo que no esperábamos, ¿no? Después de lo que había pasado el 7 de septiembre, donde se le había recibido un golpe muy grande al gobierno de Milei, este triunfo escaso, pero triunfo nacional y también apenas en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esta remontada, que pensás vos, contragolpe, para decirlo de alguna manera, del gobierno de Javier Milei? Yo creo que hay muchísimos elementos y es transversal el motivo de que la elección la haya ganado el gobierno de Javier Milei, ¿no? Este resultado le da aire a este gobierno que hizo una muy buena elección en todo el país, ¿no? Incluso logró dar vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires, donde había sido derrotado categóricamente el 7 de septiembre. Este gobierno vendepatria y hambriador logró imponer en muchos sectores populares el miedo a un salto al vacío, a qué podía pasar a partir de este lunes si ellos no ganaban. La amenaza inclusive la hizo hasta el propio Trump de Estados Unidos. Esto sumado a que millones ya no confían que las elecciones puedan cambiar algo, porque hubo un récord de ausentismo de más del 32%. Y muchos que en la polarización siguen muy enojados con los gobiernos anteriores o con los gobiernos provinciales, pero de todas maneras hay que pegar mucho la oreja y escuchar mucho para hacer una valoración política definitiva. Y cómo fue en cada uno de los lugares, ¿no? Que no ha sido lo mismo en La Matanza como en La Plata, por ejemplo, para poner dos extremos. Claro. Es decir, sin embargo, igual acá no se sacó el porcentaje que se había sacado el 7 de septiembre, ¿no? Es decir, pero tenemos que ver también nacionalmente. Milei sacó 9 millones de votos, que es el 25% del padrón, lejos de los 14 millones y medio que obtuvo Milei en el balotaje. Sí, perdió 5 millones de votos, podemos decir, ¿no? Sí, pero lo suficiente para tomar aire, no nos equivoquemos, claro. No subestimamos tampoco eso, ¿no? Y avanzar con un plan de entrega nacional, de ajuste, represión. Cuando el gobierno estaba muy golpeado políticamente por la lucha popular, el fracaso de su política económica y la podredumbre de corrupción y el narcotráfico, el imperialismo yaqui jugó abiertamente para sostenerlo, claro, con un trato humillante, por ejemplo. Hay distintos elementos para tener en cuenta, ¿no? Si no tenemos en cuenta esto, porque creo que hay que ir muy finito. Hoy Trump, haciendo balance de las elecciones, también dijo que era parte del triunfo. Dijo que lo habían ayudado mucho y respaldado mucho, apropiándose también del triunfo en una visita que hizo en Japón. Exactamente. Bueno, yo creo que si hacemos un análisis apurado, y puede haber una equivocación, se pueden equivocar los que piensan que, por ejemplo, por ahora no hay con qué darle a Milei. Claro. Los propios números electorales muestran que son millones los que no quieren a este gobierno y defienden a Celeste y Blanca, ¿no? Es decir, por lo tanto hay que revisar sector por sector en el campo popular. También tiene que haber una autocrítica, porque hubo bastante sectarismo, también para conformar los frentes en todo el país, la división que hubo en la Fuerza Patria en distintas provincias y la lucha interna también nos ha llevado a que esto se produzca, así que hay varios elementos que hay que tener en cuenta, porque creo que eso es lo que va a hacer también de vuelta, porque ¿cómo se va a pasar con estas 3 reformas que pide Estados Unidos urgentemente? Reforma tributaria, reforma laboral, reforma también previsional, es decir, o sea, significa un ajuste. Aquellos trabajadores que tienen trabajo, ¿estarán de acuerdo con que se aplique la reforma laboral, que la tarea diaria va a ser de 13 horas? La indemnización se va a tener que él mismo ahorrar la plata para cobrar de su propio sueldo, cobrarse su indemnización cuando lo despidan. Es decir, se empiezan a perder derechos que realmente son históricos en el movimiento obrero. La previsional, van a dejar que también se privatice y se vuelva a hacer la AFJP,
como ha sido en otro momento en nuestro país, que se lleven la guita para afuera y que al jubilado le quede solamente deuda. ¿Qué va a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con la salud? Es decir, bueno, creo que vamos a momentos que van a ser mucho peores de lo que hemos tenido hasta este momento, ¿no? Porque Claro. la deuda que contrae el gobierno es cada vez más, que los yanquis son tan buenos, Estados Unidos, o vienen a quedarse con nuestra soberanía, con nuestro patrimonio, con nuestra riqueza, vienen a hacer negocio y que el pueblo se muera de hambre. Entonces, por lo tanto, que van a defender la celeste y blanca, van a defender la patria. Sí, lógicamente que allí también es transversal, hay jóvenes que están tremendamente confundidos, pero también hay trabajadores confundidos, también hay gente que está sufriendo con esta política, que está confundido. No siempre el pueblo tiene razón, ¿eh? Así es, ¿no? Como dicen algunos, el pueblo no se equivoca. Es importante ver los números, porque yo hoy estaba mirando, vos decís, por ejemplo, Milei ganó con 9.400.000 votos, pero del otro lado, si sumás Fuerza Patria, el FITE, otra fuerza opositora, hubo 8.500.000 que se opusieron a la política de Milei, que eligieron no. Eso también es parte del balance, entiendo yo, porque hay una diferencia de 1.000.000 de votos, en definitiva. Después el gobierno hace otra cuenta. Exacto. Ahora te pregunto algo, porque vos dijiste hay varios elementos. Uno es la política y la ayuda de Trump, que fue importante porque metió el miedo, el caos, es un chantaje tremendo sobre el pueblo argentino, ¿no? Pero vos dijiste varios elementos también. Sigue pesando de la falta de autocrítica, el repudio al gobierno anterior de Alberto Fernández. Después te tiro otras cosas, por ejemplo, los balances que se hacen, cómo fue la conformación de la lista, cómo fue el juego de los intendentes. Por ejemplo, ahora surgió de que no se había que desdoblar las elecciones. Pesan todas esas cosas, pesaron sin ninguna duda. No sé si qué tanto peso tiene ese tema, porque tenemos que acordarnos de lo que ha sido también en la legislativa del 2017. Macri también ganó la provincia de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, sacando nacionalmente inclusive un porcentaje muy parecido a lo que sacó ahora Libertad Avanza, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue en el 19? Macri se tuvo que ir derrotado en el 2019. 2017, fines de 2017, después de las elecciones, cuando quisieron meter mano en lo previsional a los jubilados, pasó lo que pasó en el Congreso Nacional y empezó a tener que recular cuando quería hacer aprobar un proyecto sobre el tema de los jubilados. Es decir, bueno, creo que en esto no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Claro. Bueno, como vos señalabas, Milei dijo en algún momento pasó lo peor, viene lo mejor, por las propuestas que hace, la ley de reforma jubilatoria, la ley de reforma laboral, el tema, viste, de otras cosas más, que la impositiva. La reforma tributaria también. Tributaria también, esas tres grandes, viene lo peor. Bueno, pasaron las elecciones, ¿cómo tenemos que seguir o cómo sigue? Porque pasaron las elecciones, hubo un resultado adverso, no era el que se esperaba. Si hubiera sido lo contrario, estaríamos en cierta forma, como siempre dijimos, mejor. No, exactamente, pero creo que seguir avanzando, que lo único que te garantiza es la pelea, la lucha por tu derecho, no hay otra forma que te garanticen. Por lo tanto, en esto, en algún momento, es decir, los sectores que están tremendamente golpeados, van a salir aquellos que no han salido todavía. No es que no estén saliendo en este momento. Si por eso es que conviene que se haga una lectura real, para no equivocarnos en la valoración política de la elección, y una lectura de cómo el cambio del escenario, ¿no? Porque no vamos a pensar, estoy hablando del 25% del empadronado que sacó, es decir, por lo tanto, en ese 25% en total de lo empadronado, en definitiva, Javier Milei nacionalmente sacó 28% nada más. Claro. Fuerza Patria sacó el 21%. Es decir, bueno, ten en cuenta todo eso, ten en cuenta que el 32% que no fue a votar es la mayoría porque es superior al 28% que sacó Milei y al 21% que sacó Fuerza Patria. Primera fuerza, nada más que no se elige, no hay diputados, senadores que se elijan con esa fuerza, porque si no estarían las bancas vacías de ese sector, ¿no? Claro. Sí, después igual, viste, por ejemplo, hablando de La Matanza, la tercera sesión, en una parte de la provincia de Buenos Aires, hay una fuerte oposición que permanece a Milei, porque vos decís, en La Matanza bajó, pero hay un 16% igual de diferencia.
Y sí, yo creo que casi 100.000 votos recuperó a Libertad Avanza del 7 de septiembre acá en Matanza, ¿eh? Mm. Que no hay que subestimar eso. Sí, 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 sí. Bueno, y en el Congreso, si bien creció Milei, por lo menos Libertad Avanza logró quedar, perdón, la Fuerza Patria con la posición más o menos similar. Claro que él creció fuerte en diputado y tiene 20 senadores ahora. No, exactamente, es decir, bueno, yo creo que ahí la billetera de Javier Milei va a jugar con el tema de los diputados provinciales, de algún Sí, sector provincial y de algunos gobernadores que son dialoguistas. Es claro, decir, por lo tanto, tampoco en eso, a hoy puede decir Milei que por algunas cosas, pues, algunos vetos van a pasar, no va a haber veto desde el Congreso, ¿no? Como ha habido con el Garrahan, como ha habido con los discapacitados, con los universitarios, no va a haber, claro. no va a pasar. Hay veto y veta el presidente y chao, no se cumple la ley. Sí, sí, sí. Te diré que esos aliados futuros también van a estar medio con bajo precio, porque si ves los resultados de quienes armaron el Frente ese Provincia Unida en distritos fuertes como Santa Fe y Córdoba, se derrumbaron, ¿eh? Tanto Charete, Pulliaro y todo eso han quedado muy débil. Es decir, Exactamente, exactamente. Yo creo que vamos, si es que hay una autocrítica, si hay un cambio, es decir, no alcanza solo con el peronismo, y eso ya se tienen que dar cuenta los propios dirigentes peronistas o sí, kirchneristas. No alcanza, entonces hay que abrir la cabeza, hay que abrir el diálogo, hay que abrir el debate, es decir, porque siempre quedan afuera los llamados más chicos, sectores más chicos. Entonces, y hay algunos comportamientos con mucha soberbia también de algunos dirigentes, ¿no? Es decir, por lo tanto, abran la cabeza, es decir, que las cosas van cambiando y están cambiando, que no es coyuntural, sino que es estructural. Es decir, hay jóvenes que piensan distinto y que no han vivido otro momento histórico político en nuestro país, ¿no? claro, claro. Bueno, como decís, impone una lectura y también algunos protagonistas una fuerte autocrítica de cómo se plantaron frente a estas elecciones, ¿no? Este, No, exactamente, exactamente. mm, Es decir, hay que hacer un buen balance y escuchar mucho. Y escuchar mucho no solo el que está en una organización, ¿no? Escuchar mucho al vecino, escuchar mucho al amigo, escuchar mucho al pariente, qué es lo que piensa para poder hacer una lectura y hacer una valoración política exacta y no equivocada, ¿no? ahí va. Bueno, gracias Juan Carlos, te mando un abrazo, buenas tardes. No, al contrario, gracias a vos, muy buenas tardes a tu audiencia. Chao. Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista Combativa, dirigente nacional del Partido Comunista Revolucionario.